Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos de nueva cuenta en este espacio Coronavirus, la pandemia. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 44, la señal de todos, también a quienes nos siguen a través de las televisoras públicas en México y América Latina. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre las variantes de interés del virus SARS-CoV-2. Como le hemos explicado anteriormente, hay una cantidad importante de variantes, como ha mutado el virus SARS-CoV-2, la mayoría de ellas con poco interés o pocas consecuencias para esta pandemia. Sin embargo, hay algunas que han representado un verdadero peligro y preocupación para las autoridades sanitarias. De ellas estaremos hablando hoy. En total, se han identificado 11 variantes por parte de la Organización Mundial de la Salud, las que se han extendido en el planeta, y entre otras recordemos alfa, beta, gamma y delta, que son las que se han extendido de manera mucho más rápida. Los organismos internacionales advierten que aunque la persona esté vacunada completamente, corre el riesgo de infectarse e incluso de reinfectarse. De eso estaremos hablando hoy también. La variante Delta actualmente domina el mundo, causa síntomas similares a la gripe y actualmente ocasiona una de las olas pandémicas más altas en lo que va de esta pandemia. Nueva Zelanda impone un nuevo estricto confinamiento al detectar varios casos de la variante Delta. Vayamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. La pandemia COVID-19 ha tomado fuerza. Las variantes del virus SARS-CoV-2 se propagan de manera acelerada por todo el mundo, dejando graves problemas a la salud humana y ampliando la línea de muerte. Detenerlas es difícil por la movilidad social. Para identificar el grado de riesgo de cada variante, los organismos internacionales las clasificó de interés, de preocupación y de consecuencias graves. En esta última clasificación aún no se llega, pero es una advertencia de que las medidas de prevención y médicas paliativas son menos efectivas. Las variantes de preocupación son alfa, beta, gamma y delta. Se han extendido rápidamente en el planeta, lo que ha ocasionado un alza grave de personas afectadas. Son de mayor transmisibilidad, en particular delta, la cual ha duplicado su contagiosidad que el virus original. La prevalencia es de 80% en diferentes regiones del mundo. Estas variantes tienen en común denominador de que ocasionan la enfermedad conocida como COVID-19 más grave y con mayor riesgo de fallecer. Respecto a las vacunas, se indica que aunque la persona tenga las dosis completas, corre el riesgo de infección, pero previene consecuencias graves, hospitalización y muerte. En cambio, con la Delta, la persona aún vacunada puede propagar el virus. Respecto a las pruebas de detección, todas permiten detectar el virus, sin embargo, no especifica cuál es la variante que afectó a la persona, por lo que se deben realizar estudios genómicos a profundidad. Además de que los tratamientos para las variantes, en el caso de alfa, todos son efectivos. Sin embargo, para beta, gamma y delta, los de anticuerpos monoclonales son menos seguros. La variante Delta actualmente domina el mundo, causa síntomas similares a los de la gripe: dolor de cabeza, sequedad en la garganta, secreción nasal y fiebre, neumonía, tos, estrés respiratorio y dolor de espalda. Los organismos indican que esta variante desarrolla un cierto nivel de resistencia a las vacunas. Sin embargo, con los estudios realizados recientemente se ha identificado que las vacunas de Pfizer-BioNTech y AstraZeneca-Oxford fueron 88% y 33% efectivas respectivamente después de la primera dosis, mientras que la vacuna Pfizer-BioNTech fue 88% y la de AstraZeneca-Oxford fue 60% efectiva después de la segunda dosis.
En estudios clínicos, ambas vacunas habían demostrado una eficacia superior al 90% contra el virus nativo de COVID-19. Otra variante que está en el ojo del huracán y podría cambiar de perfil de interés a preocupación es Lambda, presente en 40 países, y se advierte que no todas las vacunas tienen una protección efectiva para esta variante. Algunas de estas variantes comenzaron a circular desde el año pasado. Sin embargo, desde julio de este año, la Red Regional de Vigilancia Genómica de COVID-19 detectó en países y territorios de las Américas estas variantes, lo que ha ocasionado un repunte exponencial de casos nuevos y reinfecciones por COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Antes de continuar con el tema, vamos a conocer el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Es nuestra compañera Isabel Saco quien nos presenta el reporte. Isabel, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Buenos días, Belén. Buenos días a todo el público de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud nos informa hoy que 542.000 nuevos casos de COVID-19 han sido confirmados en el mundo en las últimas 24 horas, con lo cual el número acumulado de personas infectadas se eleva a 208.470.000, mientras que las muertes acumuladas se elevan a 4.377.000. La vacunación a nivel mundial ha supuesto que 4.540 millones de dosis han sido administradas, lo que implica más de la mitad de la población mundial. Pero la realidad es que el 75% de esas vacunas han sido utilizadas en tan solo 10 países y que en los países pobres solo el 2% de la población ha sido vacunada. La injusticia en la distribución de vacunas contra la COVID-19 acaba de ser denunciada nuevamente por la Organización Mundial de la Salud y su director general la ha considerado una vergüenza para la humanidad, además de advertir que esta actitud puede prolongar la fase aguda de la pandemia por años, cuando la solución podría ser cuestión de meses. La organización lleva meses pidiendo y casi implorando a los países ricos que se abstengan de acaparar las dosis disponibles de las diferentes vacunas que han salido al mercado. En relación con esto, el director de la OMS ha dicho que se quedó estupefacto al enterarse de que la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson está enviando a Europa vacunas que está produciendo en Sudáfrica. Ha pedido a esta empresa que detenga esas exportaciones y priorice la distribución de sus vacunas en los países africanos. La OMS ha vuelto a pedir también a los países que están proponiendo una tercera dosis de la vacuna que recapaciten, porque no hay ninguna evidencia científica de peso que indique que esto es necesario, mientras que la consecuencia es que se están acaparando innecesariamente cientos de millones de vacunas. La científica en jefe de la Organización Mundial de la Salud, Soumya Swaminathan, acaba de decir que los datos actuales no indican que se necesite una dosis de refuerzo. Pero muchos países como Israel, varios de Europa y Estados Unidos prefieren desoír a la OMS. Estados Unidos, por ejemplo, acaba de anunciar que pretende comenzar a administrar la dosis de refuerzo a partir del 20 de septiembre para las personas que hayan recibido la segunda inyección 8 meses antes. Los expertos de la OMS han explicado que la mayor parte de infecciones que se están viendo en países con altas coberturas de vacunación ocurre entre gente que no se ha vacunado, aunque hay un pequeño porcentaje con la pauta completa que puede contagiarse, pero en general con síntomas leves. Así, las personas vacunadas están altamente protegidas, sobre todo frente a síntomas graves que requieren hospitalización o que podrían llevar a la muerte. Desde Ginebra, para el programa Coronavirus, la pandemia, informó Isabel Saco. Gracias, Isabel, por este informe. Por supuesto que seguiremos pendientes y esta insistencia de parte de la Organización Mundial de la Salud para que los países que llevan un buen avance de vacunación entre su población se abstengan de comenzar a aplicar una tercera dosis antes de que otros países puedan más o menos mantenerse también de manera equilibrada en cuanto a la vacunación. Hay que recordar que lamentablemente la inmunización no ha sido o no ha avanzado de manera generalizada y de manera favorable en todo el mundo, así que pues este llamado insistente de la Organización Mundial de la Salud para permitir que antes de aplicar esta tercera dosis otras personas puedan acceder por lo menos a una primera dosis.
Y mira, hablando del tema que hoy nos ocupa, las variantes del virus SARS-CoV-2, el original que surgió en China en el año 2019, hasta ahora la Organización Mundial de la Salud ha detectado 11 variantes de importancia. En la última actualización de la Organización Mundial de la Salud, hay 11 variantes de SARS-CoV-2 identificadas y el organismo internacional las divide en dos tipos. Considera de preocupación aquellas a las que se les asocia uno o más variaciones que afectan de manera considerable la salud pública. Por ejemplo, que existe un incremento en la transmisibilidad, que se registre un aumento en la virulencia, esto es, la capacidad del virus de causar daño al contagiado o provoque algún cambio en la presentación clínica de la enfermedad. Otro cambio de relevancia es si se registra una disminución de la efectividad de las medidas sociales y de salud pública o de los medios de diagnóstico. Las vacunas y los tratamientos disponibles. Están en esta categoría las identificadas por primera vez en Reino Unido, India, Brasil y Sudáfrica. Por otro lado, una variante es considerada de interés cuando su genoma presenta mutaciones en comparación al virus primario y cuando ha sido identificada como causa de transmisión comunitaria o ha sido detectada en varios países. Una de ellas es la variante Lambda, que se encontró por primera vez en agosto de 2020 en Perú, cuando se le denominó C37 o variante andina, y ahora está presente en 29 países, según datos de la OMS. Otras catalogadas de interés son Epsilon, Zeta, Eta, Teta, Lota y Kappa, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por este informe que nos da pie para saludar en la línea telefónica al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, como siempre. Qué gusto saludarte, Belén. Muy buenos días. Como de igual forma, saludar a nuestra amable audiencia. Doctor, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con las variantes que han surgido del virus SARS-CoV-2. Me parece que lo primero que tendríamos que dejar claro, doctor, es cómo se han dividido estas variantes y por qué algunas de ellas no han llamado tanto la atención como otras, en este caso la variante Delta, que hoy está predominando en el mundo. Bueno, Belén, efectivamente, como lo acabamos de escuchar en la nota informativa de Rocío López Fonseca, la Organización Mundial de la Salud empezó a dividir a las variantes que fueron surgiendo a lo largo de los meses de este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, como las variantes de preocupación, las variantes de interés y las variantes que requieren de monitoreo. Así es como en la actualidad las clasifica la Organización Mundial de la Salud. En el caso de las variantes de interés, son aquellas que sabemos han causado un incremento en la prevalencia de la enfermedad, pero sin tanta intensidad como las variantes de preocupación. Las variantes de preocupación son particularmente la variante alfa que surgió en Gran Bretaña, más o menos en septiembre del 2020, la variante beta que surgió en Sudáfrica aproximadamente un mes después, la variante gamma que de igual manera surge alrededor de octubre-noviembre del 2020 y que predomina en Brasil, de la cual hay dos subvariantes y enseguida podemos comentar en qué consiste la diferencia. La variante Delta, que surge en febrero del presente año en la India, y esta última variante Delta que particularmente nos está generando el tercer brote en el mundo, cuando se considera que alrededor del 65% de las nuevas infecciones que han venido ocurriendo en los diferentes países y regiones están causadas precisamente por esta variante Delta. Estas que acabo de describir, alfa, beta, gamma y delta, son las conocidas como variantes de preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Las variantes de interés son las que acabamos de escuchar como
la Kappa, la Lambda y la Iota, y existen algunas adicionales que son consideradas como variantes que solamente requieren de monitoreo epidemiológico. Ese es el panorama clasificatorio de parte de la Organización Mundial de la Salud de estas nuevas variantes. Así es, doctor. Con esta introducción, si nos permite, vamos a la pausa, la primera, y regresamos para entrar a otros detalles. Gracias, doctor. Gracias. La pausa, regresamos con más. Uno de los grandes cuestionamientos, sobre todo acá en México, que está próximo a reiniciar el ciclo escolar de manera presencial, es si es una buena idea en medio de esta tercera ola pandémica. Mira, un ejemplo que nos pudiera dar quizá algunas respuestas es Chile, donde se han reabierto las escuelas para los adolescentes, pero hay que decirlo, adolescentes que ya fueron vacunados. En Chile, el regreso a clases presenciales ha sido escalonado y hasta el momento el número de contagiados por el SARS-CoV-2 ha sido bajo. El primer intento de regresar a clases en la provincia de Osorno fue el 1 de marzo, pero para el día 10 se decretó de nueva cuenta una cuarentena total debido al incremento de casos, para volver el 10 de mayo a clases presenciales y hasta las vacaciones de invierno el pasado 12 de julio. Ahora el nuevo ciclo comenzó el 2 de agosto y los aforos son completos, explica el director del Colegio Emprender de la provincia de Osorno, Claudio González Castillo. Y si bien es cierto, vivimos procesos de bastante temor y de susto con respecto al tema y de los contagios, creo que el llevar ya prácticamente 10 a 11 semanas de experiencia en esta modalidad, ya debutaron todas las salas que teníamos que decían los protocolos. La sala de contacto estrecho, la sala de situación sospechosa de los estudiantes, y por lo tanto para nosotros hoy día estamos organizados de que cuando han habido algunos contagios, los muchachos son porque no avisan los papás, o porque un papá no avisa durante la mañana que él salió positivo y su hijo estuvo obviamente todo el fin de semana con él o toda la semana. Entonces sacamos al estudiante, se hace una ficha médica obviamente y se va a dejar a la casa. Reconoció que un factor muy importante para contener los casos es que la población chilena ha acudido a vacunarse. En Osorno, en los últimos días, se han presentado 2 casos en la ciudad, cuando antes se registraban más de 100 casos. La ciudad tiene alrededor de 225,000 habitantes. El colegio tiene 1,300 estudiantes y hasta el momento solo se han enfermado 8 niños de manera leve, dice el académico. En Chile ya están vacunando con segundas dosis a adolescentes de entre 14 y 15 años, pero se llegará hasta los 12 años para ser inmunizados. Recomienda el director a sus homólogos que deben trabajar en equipo con los maestros, los padres de familia y los propios niños, informó Rocío López Fonseca. Chile, que sin duda se ha convertido en un país para seguir, para tomar en cuenta, observar lo que han hecho en medio de esta pandemia. Mire, vámonos a otra latitud. En el país caucasiano de Georgia aumenta el número de casos confirmados por COVID-19. Georgia registró 6.208 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, nuevo máximo diario desde el comienzo de la pandemia, según informaron este martes las autoridades sanitarias del país. Un total de 47 personas fallecieron en la pasada jornada a causa de la enfermedad infecciosa provocada por el coronavirus, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad de Georgia, que advirtió de la gravedad de la situación epidémica, en particular en la capital. Por ello, la titular de Sanidad, Ekaterina Tikaradze, anunció que se reimplanta el uso obligatorio de mascarillas en los espacios abiertos que se había levantado el pasado 22 de junio. A día de hoy, Georgia, con una población de 3,7 millones de habitantes, acumula más de 490.000 casos de COVID-19 y 6.483 fallecimientos por esta enfermedad. En relación a sus habitantes, este país caucasiano es el 9º del mundo por número de contagios, 136.538 por cada millón de personas.
Según Sanidad, por ahora en el país se ha vacunado con al menos una dosis un total de 831.815 personas. Regresamos a la línea telefónica para continuar nuestra charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ya antes nos explicaba claramente cómo se han dividido las diferentes variantes que han surgido del virus SARS-CoV-2, que originalmente fue detectado en China en 2019. Y doctor, en estos momentos, según han confirmado las autoridades, la variante que mayor circulación tiene en el mundo es la Delta. ¿Qué sabemos de esta variante, doctor, y por qué ha causado tanta preocupación? Bueno, efectivamente, Belén, hasta el 65% de los nuevos casos que se han reportado de febrero a la fecha, causados por la variante Delta. En la India, durante el periodo más crítico de la pandemia, esta variante llegó a causar hasta el 80% de los casos que presentaron en aquel país durante los meses aproximadamente de febrero a junio, y en la actualidad, aunque ha disminuido el número de contagios en la India, sigue siendo intensa la pandemia en aquel país, y además está siendo predominantemente causado por esta variante. De hecho, la tercera ola de alguna manera empieza a tener intensidad por el número de casos que se fueron reportando en la India a partir de febrero, y la variante Delta tiene como característica fundamental el hecho de que se transmite 3 veces con mayor intensidad que la cepa original de Wuhan, que surgió en diciembre del 2019. Para darnos una idea, con la cepa original, un factor que conocemos como número básico de reproducción. ¿Qué significa esto? ¿A cuántas personas un infectado de COVID-19 activo puede infectar? La respuesta es 2.3 a 2.5 aproximadamente con la cepa original. Pero con esta variante Delta, un caso de COVID, una persona infectada con COVID, puede transmitir la enfermedad hasta a 7 personas. Entonces, esta mayor contagiosidad de la variante Delta es la que posiblemente, junto con otros factores, ha contribuido a la intensidad que estamos teniendo en este momento que vive el mundo, la tercera ola de COVID-19. Y digo junto con otros factores porque hay que considerar también el hecho de que todavía la mitad de la población mundial no ha recibido ni una sola dosis de las vacunas, y por otro lado hay que tener en consideración que, por ejemplo, países en donde el porcentaje de vacunación es menor son los que han tenido mayor embate durante esta tercera ola pandémica. Entonces, creo que también la ausencia de vacunación en un sector de la población mundial ha contribuido a la aparición de esta tercera ola, pero indudablemente la variante Delta juega un papel fundamental. Doctor, hemos también leído y escuchado de parte de algunos expertos, incluso usted también nos lo ha comentado aquí, que esta variante Delta se presenta, o dentro de las variantes que presenta en cuanto a sintomatología, quienes la han contraído, se presenta como un cuadro gripal. En su experiencia y en la consulta que usted ofrece día con día, doctor, ¿qué es lo que ha observado también con esta variante? ¿Cómo se está manifestando y si hay alguna diferencia con el resto de las variantes, doctor? Definitivamente no hay una gran diferencia desde el punto de vista clínico, Belén, y de hecho no hay sintomatología distintiva de la variante Delta. Los pacientes se comportan de forma similar con respecto a las demás variantes y con respecto a la cepa original. Fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, dolor faríngeo,
tos, dificultad para respirar en los casos más severos, y anosmia, ageusia, que son los trastornos en la olfacción y en el gusto, son de las principales sintomatologías que presentan los pacientes con COVID, y no hay alguna que particularmente se asocie más a la variante Delta o a alguna de las otras variantes. Por fortuna, Belén, no genera mayor gravedad de la enfermedad, y digo por fortuna porque si adicional a tener más casos tuviéramos más gravedad de la enfermedad con esta variante o con alguna otra, bueno, creo que estaríamos en más graves problemas aún, porque no solamente estaríamos teniendo más casos, sino además más hospitalizaciones y seguramente mayor letalidad. Doctor, qué importante esto que nos menciona, sobre todo usted que está en la atención diaria de pacientes COVID-19, porque al principio existía el temor, doctor, de que esta variante fuera, sobre todo, más allá de más contagiosa, más peligrosa, por lo que usted advierte no es así. Pero ¿le parece, doctor, si hacemos una pausa y regresamos con más detalles? Claro que sí, Belén, con todo gusto. Gracias, la pausa, volvemos. Antes de irnos a la pausa, hablábamos ya de la variante Delta, esta que hoy por hoy está dominando el número de casos COVID-19 en el mundo. Pero hay otra variante que ha comenzado a preocupar mucho a las autoridades sanitarias. Nos referimos a la variante Lambda, detectada ya en 29 países. Mientras la variante Delta se ha diseminado ya casi por todo el planeta, hay otras variantes que comienzan a preocupar también. Se trata de la Lambda. La variante andina C37, llamada como Lambda por la Organización Mundial de la Salud, la clasificó como variante de interés por ser responsable del aumento de contagios y por haberse expandido a varios países. La variante ya ha sido detectada en 29 naciones, 7 de las cuales están en América Latina. Se trata de Brasil, Colombia, Ecuador, México, Argentina, Perú y Chile. Lambda se identificó por primera vez en Perú en agosto del año pasado y actualmente es la variante predominante en ese país, representando el 82% de los contagios. También en Chile, la C37 ya es responsable de 1 de cada 3 nuevas infecciones. Hasta el momento, asegura la OMS, no hay prueba de que la variante Lambda sea más agresiva, aunque existe la posibilidad de una mayor tasa de infección. Sin embargo, no hay estudios suficientes para compararla todavía con la Gamma o la Delta. Hasta el momento, las variantes Gamma y Delta, identificadas en Brasil e India respectivamente, al igual que la Alfa y Beta, detectadas en el Reino Unido y Sudáfrica, pertenecen a la categoría de variantes preocupantes de la OMS. Se ha demostrado que son más contagiosas, más difíciles de controlar o conducen a enfermedades graves. Sin embargo, llaman los especialistas a no perder de vista esta variante Lambda, que puede sorprender de mala manera al mundo, y recordaron que el medio más eficaz contra todas las mutaciones del COVID-19 es la vacunación, informó Rocío López Fonseca. Regresamos con nuestra conversación con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, antes de irnos a la pausa, nos decía, y sobre todo basado en su experiencia en casos reales y concretos, que esta variante Delta no ha resultado, por lo menos en su experiencia, ser más peligrosa o más mortal, por llamarlo de alguna manera, que las otras variantes. Doctor, ¿qué opina de esta variante que nos acaba de presentar nuestra compañera Rocío López Fonseca, la variante Lambda? Que no tengo la menor duda, Belén, esa es mi opinión, no tengo la menor duda de que la Organización Mundial de la Salud muy pronto la va a trasladar de la categoría de variante de interés a la categoría de variante de preocupación. Efectivamente, esta variante surge en Perú y surge en Perú a inicios de este año 2021. Poco a poco ha ido ganando posicionamiento en otros países
de América Latina, particularmente como escuchamos en la nota informativa, de tal manera que cerca de 30 países tienen presencia de la variante Lambda, y hay algunos indicios de que se transmite también con mayor facilidad que la cepa original de Wuhan, no en una proporción tan alta como la variante Delta, pero también hay algunos indicios de que pudiera presentarse con mayor gravedad. Hasta ahora ninguna de las variantes ha tenido mayor gravedad en su presentación clínica y mayor letalidad. Todavía algunos estudios publicados a finales del mes de julio no demostraban que existiera mayor virulencia y mayor sintomatología, mayor necesidad de hospitalización, de presencia en terapia intensiva o de letalidad por parte de alguna de estas variantes. Lo que todas las variantes sí han tenido, Belén, desde la alfa, la beta, la gamma, la delta, no se diga, y ahora la lambda, es mayor índice de contagio. Por ejemplo, la variante alfa, que es la variante británica, que fue la primera que surge en el mundo y por eso se llama variante alfa, a mediados del año pasado, bueno, un poco después, en agosto, septiembre del año pasado, al principio pensamos que podría presentarse con mayor gravedad. El Reino Unido hizo estudios muy profundos al respecto y finalmente se concluyó que no era presentación más grave, pero sí mayor contagio. Es decir, doble de contagio con respecto a la cepa original. Pero ahora con la variante Delta tenemos triple de contagio que con respecto a la cepa original. Esa ha sido, digamos, la constante de las nuevas variantes, mayor contagiosidad respecto de la cepa original. Pero también, Belén, algo que se ha venido estudiando es cómo se comportan estas cepas, estas nuevas variantes, en personas que ya han recibido vacunación. Estas variantes, la pregunta es si pueden tener la capacidad de burlar o resistir a la respuesta inmune que se ha generado a partir de la vacunación. Los estudios demostraron que solo la variante sudafricana y la variante de Brasil, que son las cepas beta y gamma, pueden tener algún nivel, alguna capacidad, digamos, para evadir la respuesta inmune generada por las vacunas que se vienen utilizando en el mundo. Sin embargo, esta evasión inmunológica no ha sido suficiente para no tener defensa adecuada con las vacunas que se están recibiendo contra estas diferentes variantes y contra la cepa original. Entonces, en general se puede considerar todavía que las vacunas que estamos utilizando, la vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca, con las vacunas de China no ha habido un número significativo de estudios al respecto de las variantes, pero sí con Pfizer, con Moderna, con AstraZeneca y con Sputnik, por cierto. Sputnik también hizo estudios con algunas de estas variantes y en general se encontró un buen desempeño de las vacunas en contra de estas variantes, aunque con una ligera reducción de la capacidad de las vacunas para protección en contra de la variante, sobre todo de Sudáfrica, y la variante brasileña, que son la beta y la gamma.
Doctor, qué bueno que menciona este último punto, porque justo hacia allá iba mi siguiente cuestionamiento. ¿Qué tanto estas nuevas variantes pues escapan a la inmunidad que hoy por hoy está generando las diferentes vacunas, es decir, las vacunas anti-COVID de los diferentes laboratorios que ya se están suministrando? Usted lo ha explicado claramente, doctor. La pregunta entonces sería si hay alguna recomendación adicional a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, respecto a estas nuevas variantes, doctor, o si los protocolos, las recomendaciones siguen siendo las mismas. Pues mira, Belén, las recomendaciones siguen siendo las mismas. Incluso a inicios de año, probablemente recordarás que en el programa fue transmitido un mensaje de Anthony Fauci, que es una de las autoridades en materia de salud, de epidemiología y de enfermedades infecciosas en los Estados Unidos, en donde hablaba de la posibilidad de que se tuviera que usar doble cubrebocas en presencia de las nuevas variantes, sobre todo en presencia de la variante Delta. Sin embargo, muy pronto dejó de considerarse ese concepto, esa posibilidad de tener que utilizar un doble cubrebocas para brindar una mejor protección a las personas en presencia de estas nuevas variantes. ¿Por qué motivo? Porque está bien identificado que si cumplimos bien con los protocolos de protección, como el uso de cubrebocas, la distancia entre persona y persona, etcétera, y utilizamos un buen cubrebocas, no hay necesidad de un doble cubrebocas para protegernos contra estas nuevas variantes. Y lo que creo que también debemos insistir con la población, pues es en la vacunación. Ayer y antier comentábamos los porcentajes de población, por ejemplo en México, que han dejado de vacunarse teniendo la oportunidad de hacerlo. Hasta el 35% de la población de entre 50 y 60 años de edad no acudieron a recibir la vacuna. Cerca del 20%, 22% de la población mayor de 60 años de edad no acudió a recibir la vacuna, y así podríamos repasar diferentes grupos etarios. Han ido quedando huecos, Belén, en la vacunación, porque existe reticencia de algunos grupos, de algunas personas, todavía para vacunarse, y lamentablemente las estamos viendo enfermar por COVID-19, con gravedad, por cierto, durante esta tercera ola de la pandemia, y por otro lado, pueden ser más transmisores de la enfermedad si se infectan con la variante Delta, por ejemplo, por lo que acabamos de comentar hace un momento sobre el mayor riesgo de transmisión de la enfermedad tratándose de la variante Delta. Doctor, antes de irnos a la pausa, una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia, sobre todo a propósito de la llegada de estas nuevas variantes, particularmente la Delta, que es la que hoy predomina en el mundo. ¿Esta variante está siendo, digamos, mucho más contagiosa en el grupo poblacional de los niños y los jóvenes respecto a otras variantes, doctor, o también se ha comportado igual? Fíjate, Belén, que es una excelente pregunta, porque como en esta tercera ola sí hemos visto un incremento en el porcentaje de jóvenes y niños que se han enfermado, la pregunta lógica es si la variante Delta tiene mayor, propensión a causar enfermedad en estos grupos de población. Y la verdad es que no ha habido un estudio que haga un reporte específico sobre este punto. Si existe algún grupo etario más susceptible a infección por la variante Delta o por alguna otra de las variantes. Lo que podríamos considerar es que se comporta con la misma capacidad de transmisión entre los diferentes grupos de edad, pero esto solamente es hipotético, Belén. Creo que
valdría la pena su exploración a través de estudios clínicos bien controlados para determinar si existe mayor susceptibilidad a la variante Delta por parte de algunos grupos de la población. Yo lo que creo es que existe una mayor proporción de niños, de adolescentes y de jóvenes infectados en esta tercera ola de la pandemia a nivel mundial, porque es el grupo de la población que tiene menor porcentaje de cobertura con la vacuna todavía. Por ejemplo, no hay niños de entre 5 y 12 años de edad vacunados, no hay jovencitos de entre 12 y 18 años vacunados en la mayor parte del mundo, excepción hecha de algunos países de Europa y los Estados Unidos, pero en la mayor parte del mundo todavía no están vacunados los menores de 18 años de edad. Y de hecho, en la mayor parte del mundo, la proporción de personas vacunadas que tienen 30 o menos años de edad es todavía muy baja. Entonces, creo que esa es la principal razón por la que estamos viendo más niños, más adolescentes, más jóvenes con infección por COVID-19 en esta tercera ola comparativamente con las olas anteriores. Bueno, la pregunta siguiente sería, doctor, si aquellos niños y adolescentes contagiados con esta variante están presentando más gravedad o no respecto a otras variantes, pero esto ¿le parece si nos lo contesta regresando de la pausa? Claro que sí, Belén, con todo gusto. Gracias, doctor. Una pausa, volvemos. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, antes de irnos a la pausa, le preguntaba si esta variante Delta, si bien, digamos, no se ha notado un incremento o que resulta ser mucho más contagiosa en niños y adolescentes respecto a otras variantes, la pregunta es si ha resultado ser más agresiva, doctor. Ya nos decía anteriormente que en los adultos o en los pacientes que usted ha visto no, pero ¿qué pasa con este grupo poblacional, doctor? Muy oportuna. De hecho, también sabemos que los adolescentes y los jóvenes en general tienen menor gravedad de la enfermedad. Estamos teniendo problemas con la comunicación del doctor. Vamos a intentar restablecerla para que nos conteste esta última pregunta, que por cierto nos han hecho llegar a través de los diferentes medios que hemos puesto a su disposición para estar en contacto, tanto en Twitter como en Facebook, en @canal44tv, así como en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Doctor, regresamos. Discúlpenos que tuvimos ahí un pequeño corte en la comunicación. Quizás fui yo, Belén. Lo escuchamos. Sí, lo escuchamos. Sí. Adelante. Muchas gracias. Bueno, te comentaba que en general COVID-19 se comporta con menos gravedad en niños, jóvenes y adolescentes. Pero cuando lo analizamos de forma específica con las diferentes variantes, parece que ocurre básicamente lo mismo. No existe mayor gravedad en específico con alguna de estas variantes en estos grupos de edad, afortunadamente decíamos, porque la proporción de jóvenes durante esta tercera ola de la pandemia está resultando más alta que durante la primera y la segunda ola de la pandemia de COVID-19 a nivel mundial. Y por otro lado, Belén, otra de las interrogantes ha sido la relativa a los niños. Que si existe en este momento, durante la tercera ola, mayor letalidad infantil, la respuesta es no. Lo que sí existe es un incremento en el número de casos detectados de COVID-19 en la población infantil, pero por fortuna no mayor letalidad. Y hago énfasis al respecto, Belén, porque si estamos en presencia de una variante que se transmite con mayor
facilidad. Y además tenemos la proximidad del regreso a clases en diversos países en América Latina. Bueno, si hubiera un comportamiento de mayor gravedad con la variante Delta en la población infantil, creo que estaríamos en serios problemas ante el inminente retorno a las actividades escolares. Doctor, ha sido un gusto, como siempre, escucharlo, charlar con usted. Gracias, como siempre, por su tiempo y su disposición. Muy buen día. Buen día, Belén. Qué gusto saludarte. Un fuerte abrazo. Mañana nos vemos de forma presencial. Claro que sí, por aquí estaremos. Gracias, doctor. Muy buen día. Buen día, hasta pronto. Es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Antes de despedirnos, vamos a Vietnam. Ahí se encuentra nuestro compañero Ramón Abarca, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Vietnam es uno de los países que más ha tardado en poner en marcha su campaña de vacunación. La ha acelerado en los últimos 2 meses, urgido por el peor rebrote de COVID vivido en el país desde el inicio de la pandemia. Los mayores avances se han producido en Ho Chi Minh, su ciudad más poblada y principal foco de infección, donde casi el 70% de los 8 millones de habitantes oficialmente censados han recibido ya la primera dosis. La lentitud en la vacunación está siendo generalizada en el sudeste asiático, con algunas excepciones, lo que llevó este miércoles a Cruz Roja a reclamar que los países desarrollados donen sus excesos de vacunas a naciones de la zona azotadas por la variante Delta. La situación es especialmente trágica en Ho Chi Minh, donde se han producido la mayor parte de las casi 6.500 muertes por COVID-19 y de los más de 293.000 contagios registrados desde el inicio de la pandemia. Ante el dramático panorama, las autoridades anunciaron que han prolongado hasta el 15 de septiembre el estricto confinamiento que está en vigor desde hace más de 5 semanas. Esto ha provocado escenas de pánico en los últimos días, con cientos de trabajadores que no perciben ingresos desde hace semanas tratando de abandonar la ciudad para volver a sus lugares de origen. Vietnam, que consiguió sortear con apenas 35 muertes el primer año de pandemia, espera tener el 70% de su población vacunada en el primer trimestre de 2022. Reportó desde Bangkok para el programa Coronavirus, la pandemia, Ramón Abarca. Muchas gracias, Ramón Abarca, por este informe. Bueno, ya lo escuchábamos, Vietnam, uno de los países con avance más lento en cuanto a la inmunización de su población. Y mire, mientras tanto, el gobierno, las dos caras de la moneda, mientras Vietnam avanza lentamente porque no tiene vacunas, en Estados Unidos, por el contrario, se ha comenzado ya a administrar la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19. Esto será, bueno, a partir del próximo 20 de septiembre para quienes han recibido la segunda dosis 8 meses atrás. Esto a pesar del llamado insistente y recurrente de la Organización Mundial de la Salud para que estas vacunas, que son tercera dosis, se destinen mejor a aquellos países que todavía han recibido muy poquitas vacunas. Hoy hablábamos de las variantes del virus SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud advierte sobre la prevalencia de estas variantes y llama de nueva cuenta a la población a seguirse cuidando. El Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud para la COVID-19 se dice preocupado porque las naciones señalan que la pandemia está llegando a su fin, y esto es un error. A la pandemia todavía le falta tiempo. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, advirtió sobre la gran posibilidad de que surjan y se propaguen a nivel mundial más variantes de preocupación nuevas y posiblemente más peligrosas que pueden ser aún más difíciles de controlar. Expresó que el comité dio a conocer su preocupación por el nivel de financiación del Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de la OMS para la COVID-19, que limitan la capacidad del organismo para coordinar la respuesta mundial a la pandemia, e instó a todos los países a apoyar la llamada de la OMS de vacunar al menos al 10% de la población de todos los países para fines de septiembre de este año. Las variantes que más preocupan al mundo son la alfa, beta, lambda, gamma, epsilon y delta. Según Mayo Clinic, las vacunas contra la COVID-19 se desarrollaron a partir del virus de la COVID-19, antes de que tuviera las mutaciones identificadas de esta variante. Aunque la investigación da a entender que las vacunas contra la COVID-19 tienen una menor eficacia contra las variantes, según los estudios de las mismas naciones, las vacunas sí ofrecen protección contra los casos graves de COVID-19, informó Rocío López Fonseca.
Y en Latinoamérica, solamente 1 de cada 5 personas está vacunada. La Organización Panamericana de la Salud informó que en Latinoamérica solo 1 de cada 5 personas está vacunada contra la COVID-19 y advirtió de la necesidad de avanzar en el proceso de inoculación ante la creciente presencia de la variante Delta. La organización advierte que la variante Delta, especialmente contagiosa, es la predominante en el continente americano y ante esta amenaza es necesario seguir inoculando los sueros disponibles. En la región, solo 1 de cada 5 personas ha recibido la vacuna y en algunos países la cifra es menor del 5% de la población. Ningún país de la región cuenta con el 70% de la población vacunada con la pauta completa y la organización asegura que contar con el 40% o 50% no es suficiente para contener la transmisión del coronavirus. Las tasas de vacunación registran además una gran disparidad con países como Chile y Uruguay con más del 70% de la población con al menos una dosis y otros como Perú, Paraguay y Bolivia por debajo del 30%. En la última semana se han registrado 1,4 millones de contagios y 20.000 muertes en América. Por zonas, en Centroamérica y el Caribe los casos están en alza, mientras que en Sudamérica muestran un descenso en las últimas semanas, como en el caso de Brasil, donde la ocupación hospitalaria está en el menor nivel registrado desde finales del pasado año. Nos vamos ahora a Nueva Zelanda, donde han impuesto de nueva cuenta una cuarentena y restricciones estrictas ante el surgimiento de nuevos casos. El gobierno neozelandés ha puesto a todo el país en confinamiento estricto durante al menos 3 días tras detectar un único caso de la variante Delta. Con solo 22% de la población totalmente vacunada, el objetivo es cortar de raíz el riesgo de propagación, aunque ya se han confirmado 4 casos más. Hasta aquí llegamos con esta emisión de Coronavirus, la pandemia. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta entonces.